Pedro es un estudiante. Él no quiere dejar de aprender. Está ansioso por obtener más conocimientos. Ha estado buscando muchas maneras de aprender. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Nosotros ofrecemos diplomados, cursos, talleres, congresos, seminarios, conferencias, entre otros. En CEFIT puedes aprender fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar. CEFIT cuenta con una metodología de aprendizaje basada en competencias soportadas en herramientas TIPS. Ventajas de cursar uno de nuestros programas: flexibilidad, economía, aprendizaje de calidad. No pierdas su tiempo. Ven y descubre lo que CEFIT tiene para ti. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su Centro de Formación e Investigación Dominicano, CEFIT. Hoy nosotros tenemos una noche muy especial, pues contamos con un doctor de gama internacional que estará compartiendo con todos nosotros muchas de sus investigaciones y todas sus experiencias que él ha tenido en el campo de la educación. Vamos a ver de quién se trata. Esta noche vamos a compartir con el doctor Edel Navarro, que es licenciado en psicología, maestro en educación por el Tecnológico de Monterrey, doctor en investigación. El doctor es miembro de diversas instituciones, de las cuales nosotros podemos citar del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Asesor del Centro de Investigación Iberoamericano de Educación, de la Red Iberoamericana de Investigación sobre el Cambio y Eficacia Escolar, de la Sociedad Mexicana de Psicología, socio y precursor del campo de conocimiento sobre aprendizaje mediado por tecnología del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, coordinador del Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional, decano del Doctorado Interinstitucional de Sistemas y Ambientes Educativos. Participa en el núcleo académico del Doctorado en Investigación Psicológica de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Colabora como profesor adjunto y asesor de la Nova University.
asesor de muchos proyectos, Agenda Digital Educativa, de la Coordinación de Aprende, Dirección General de Televisión Educativa, diseñador de cátedras virtuales e innovación, integrante del padrón de evaluadores de diferentes instituciones. El doctor Edel trabaja la línea de investigación de aprendizaje mediado por la tecnología, sobre el cual ha publicado más de 120 artículos. Además, participa como revisor y asesor de editorial de más de 25 revistas científicas. Ha colaborado con muchas conferencias en diferentes países, entre los que podemos citar, y ha publicado varios libros entre España, Colombia, Chile, Argentina y México. Muchas distinciones le han otorgado a nuestro querido doctor. Fue becado por el CONACYT para la estancia sabática nacional. Estuvo en la inclusión del Top 2000 del ranking de científicos de instituciones mexicanas por el Consejo de Investigación Científica de España. También reconocimiento de la Universidad Veracruzana por su trayectoria de investigador, y como maestro evaluado por sus alumnos fue uno de los más sobresalientes. Es investigador nacional del nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Realmente nosotros del Centro de Formación de Investigación CEFIT nos sentimos de verdad muy orgullosos de poder contar con usted, doctor, y la República Dominicana se viste de fiesta, pues vamos a compartir sus experiencias en un importante webinar denominado Formación e Innovación Educativa. Sin más preámbulos, entonces le damos la más cordial bienvenida al doctor Rubén Edel Navarro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Margaret. Pues muchísimas gracias por esa presentación. Me abruma todo lo que dicen acerca de mí, pero lo mejor es que soy buena persona. Eso es lo mejor de mi perfil. Oiga, es un gusto estar poderme comunicar con los colegas, con los amigos dominicanos y hacerlo en este espacio, en este foro. Yo quiero desearle todo el éxito al Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano en esta incipiente labor, y que tengan el mejor de los éxitos. Agradezco al maestro Rafael Polanco su amable invitación para estar esta noche con ustedes. Tarde para mí todavía. Estoy desde el puerto de Veracruz en México. Estoy en el Golfo de México. Y para hablar de un apasionante tema, que es la formación e innovación educativa. Temas que en forma específica a mí me han captado la atención a lo largo de mi formación. Como bien apuntaba Margaret, los últimos 30 años los he dedicado al campo de conocimiento del aprendizaje mediado por tecnología, y de ahí es que llego a estos temas que desde mi punto de vista son de gran valor y evidentemente de gran trascendencia. Cuando nos metemos a reflexionar acerca de la innovación y la creatividad, pues aquí se da un dilema, ¿no? Un dilema muy cercano al del huevo y la gallina, ¿no? ¿Es que es primero la prospectiva y la creatividad, o es primero la creatividad para tener prospectiva? Yo creo que no hay que buscarle fronteras. Se trata de procesos cognitivos que nos hacen pensar de manera distinta, de visualizar los escenarios de manera diferenciada. Y si estoy hablando de educación, pues se trata de emplear esas habilidades cognitivas para visualizar nuevos contextos, nuevos escenarios, y sobre todo anticiparse. Tienen un micro abierto por ahí. Si lo pueden cerrar, se los agradeceré. Gracias, qué amable. Entonces, decía que el principal valor es anticiparse a esos escenarios, y que en la medida en que seamos capaces de eso, pues bueno, podemos estar preparados para cualquier tipo de contingencia, ¿no? Inclusive la actual contingencia que vivimos sanitaria. ¿Por qué? Porque sin visión del futuro no hay poder en el presente. O sea, tenemos que tener esa capacidad de tirar la mirada y ofrecer al menos certezas en cuanto
al ámbito educativo. Y no hay otra más que el poder tener una mirada prospectiva fundamentada para poder anticipar esos escenarios. Cuando se dio la contingencia, yo veía y sigo viendo titulares de periódicos físicos, digitales, ¿no? En donde todos los responsables de las instituciones en México y en el mundo, ¿no?, públicas y privadas, salían a decir que íbamos a reanudar las clases en una modalidad híbrida. Y a veces me preguntaba yo si alcanzaban a dimensionar esto que declaraban. Y en función de lo que demanda transitar hacia una modalidad híbrida, esto no se da por decreto. La tecnología ahí ha estado, ¿sí? Por lo menos que yo tenga registro, más de 30 años tratando de demostrar que la tecnología es un gran aliado para la educación, siempre y cuando se le sepa tomar el pulso, pero que al parecer no ha sido así. No hemos sido capaces las instituciones, insisto, tanto públicas como privadas, de tomarle el pulso a la tecnología y cómo nos podemos beneficiar con la misma. Al hablar de una modalidad híbrida, estamos hablando de una amalgama, de una conjunción entre presencialidad y virtualidad con fines educativos. Así como cuando íbamos al odontólogo, al dentista, en aquellos ayeres a que nos pusieron una amalgama, esa combinación de metales entre el cobre, zinc, estaño, estamos hablando que es lo mismo. Una modalidad híbrida es una amalgama entre dimensiones administrativas, infraestructura, tecnológica, didáctica. Con esto quiero decir que cualquier institución, con tener una plataforma educativa, tener una plataforma tecnológica, no resuelve la educación híbrida, el aprendizaje híbrido. Eso es una parte importante, pero hay otros elementos que deben de considerarse. En el laboratorio en el cual colaboro, en la Universidad Veracruzana, como investigador, nos dimos a la tarea de diseñar un modelo que bautizamos como modelo IV, o sea, como las siglas de la universidad para la cual colaboro, y consideramos que para poder movilizarnos a experiencias híbridas tenemos que considerar componentes y 3 niveles dentro de esos componentes. Los principales componentes en la primera dimensión se llaman enseñanza, aprendizaje y evaluación. Tener claro que esos son los componentes básicos para poder empezar con un rediseño educativo si es que yo quiero moverme hacia la modalidad híbrida. Y después, atendiendo a cada uno de ellos, no los voy a repetir todos, los tienen en pantalla, pero voy a tomar como ejemplo uno. Si los contenidos que yo estoy manejando como profesor están dirigidos al aprendizaje del estudiante, tengo que preguntarme a qué tipo de aprendizaje, si un aprendizaje cognitivo o social. Y si el aprendizaje es social, por decantarme por alguno de esos lados, ¿sí? Debo de delimitar claramente si esas actividades que yo voy a diseñar y que las voy a poner en línea tienen que ver con interacción, cooperación o colaboración. Y no son diferencias semánticas, está delimitado exactamente a qué nos referimos por trabajo colaborativo. Hay componentes, hay principios del trabajo colaborativo, por lo menos a mi mente vienen ahorita 5 componentes, 5 características o componentes del trabajo colaborativo, y debemos de considerar eso para poder diseñarlo. Pueden tomar ustedes cualquier vertiente, si quieren ir por la parte de evaluación y quieren hacer una evaluación formativa, pues tienen que pensar en herramientas técnicas para la dimensión de evaluación, rúbricas, guías, lista de cotejo, etcétera, etcétera. Bueno, en esto, si ustedes observan, hay una pequeña regla del lado izquierdo y que habla o nos dice acerca del porcentaje de hibridación de los contenidos, de los programas. Más adelante me voy a referir a esto, a qué estoy entendiendo por esta reglita que aparece ahí en el modelo IV. Justo tiene que ver con esto que aparece acá, ¿no?
un modelo híbrido, pues bueno, un modelo híbrido puede ser 1% presencialidad, 99% virtualidad o viceversa. Lo que tenemos que considerar es el porcentaje de la hibridación en cuanto a los contenidos de un programa, por ejemplo, de una carrera. Las mejores universidades a nivel nacional e internacional se han movido al espacio, el tercer espacio, que es entre el 30 y el 60% de hibridación de las experiencias para poder ubicarse en un modelo híbrido, modelo semipresencial o mixto, o también denominado blended learning, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar este porcentaje en dónde queremos estar. Si yo quiero estar entre el 1 y el 9%, entonces se tratará de educación presencial con gran respaldo de tecnología. Y sigue siendo un modelo híbrido. Habrá que responder institucionalmente qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos. Lo anhelado aquí pues sería tener un 50%, digamos un 50% de contenidos que yo desarrolle de manera presencial y el otro 50% en línea. Amigos dominicanos, educación sin visión es una educación sin futuro, ¿sí? La educación es un acto, ¿sí? Es un acto deliberado, ¿sí? No es un acto improvisado. Necesitamos tener claridad para poder brindar a nuestros estudiantes hacia dónde queremos llevarlo. Hace ya algunos años, ya por lo menos 2 décadas, colaboraba con un entrañable amigo, un entrañable investigador, que es el doctor Silvio, José Silvio, en paz descanse. Lamentablemente el doctor Silvio falleció hace algunos años, pero el doctor Silvio era un visionario, ¿no? Era alguien con una gran capacidad prospectiva, al grado de, si ustedes observan, en 2001, estoy hablando hace 20 años, decía el doctor José Silvio, que el aprendizaje del futuro, ¿sí? Sería más virtual, más móvil e inalámbrico. Caray, anticipó 20 años lo que quizás estemos viviendo en estos momentos. Entonces nos heredó esta ecuación de la virtualidad, la cual para mí ha sido pues un gran estímulo, pues una gran añoranza de su sabiduría y seguirle los pasos y seguir cultivando el terreno de la virtualidad, el terreno de la innovación. Miren, no ajusten su pantalla, no les está fallando los lentes. Esto es un poco provocarles acerca de cómo observan, cómo ven la capacidad de visión que tiene una persona miope. Las personas miopes, así es como ven sin lentes, ¿no? Así es como pueden percibir la realidad, así es como perciben lo cotidiano. Yo quiero tomar esta analogía de las visiones miopes relacionadas precisamente con la innovación. Y la primera visión miope, desde mi punto de vista, la primera visión distorsionada, es que emplear e incorporar tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en educación garantiza la innovación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mirada miope? Pues si utilizamos tecnología, vamos a estar innovando. ¿Sí? Ahí tenemos una primera mirada distorsionada al respecto de esto. Y yo aquí quiero ponerles un ejemplo. ¿Sí? Esto que observan ustedes son fotografías de aulas en 1980. ¿Ok? Observen las aulas, cuál era la disposición de las aulas, cuál era la dinámica, cuál era la estructura de las aulas de los 80. Hace no mucho tiempo, no más de 5 años, estuve en un evento en Panamá y pasando por uno de los stands, decía el stand que esta era el aula del futuro, ¿no? Y decía yo, esto es una broma, ¿sí? ¿Cómo me pueden decir que esto es el aula del futuro?
Si yo me regreso al aula de los 80s, ¿cuál sería la diferencia entre el aula de los 80s y esto? Pues es sencillo, nada más las computadoras en medio, las laptops en medio de los estudiantes y la profesora, en este caso, de la maestra. Evidentemente que eso no es el aula del futuro, ¿sí? La incorporación de tecnología, de manera particular en las computadoras, no es lo que establece la diferencia, el aprendizaje disruptivo, o tener una mirada anticipada de un escenario futurible de la educación, ¿ok? ¿Cuál es el aporte de la tecnología? Por ejemplo, ¿cuál es el aporte de la tecnología en centros penitenciarios, en comunidades privadas, en comunidades indígenas, en hospitales? Ahí nos ha quedado a deber la tecnología, pero quizá la tecnología no, sino estas personas que toman decisiones en relación al empleo de tecnología en el sector educativo. No le hemos tomado el pulso entonces a cómo la tecnología podrá contribuir, ¿sí?, en estos espacios, en estos entornos sociales, y que no exclusivamente en la educación formal, sino desde la educación no formal también. En términos analógicos, ¿sí?, una educación formal es como subirse a un camión, o sea, sabe para dónde va, cuál es su destino, ya tiene una ruta trazada para el aprendizaje, lo que no sucede con la educación no formal, en donde nosotros podemos ir a cualquier destino en la medida en que nosotros queramos, en la medida en que nosotros diseñemos nuestras propias trayectorias escolares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo la tecnología nos puede apoyar en ambos sentidos, tanto en la educación formal como en la no formal? ¿Sí? Este discurso que hay acerca, y sobre todo el discurso político-educativo, ¿no? Siempre yo escucho en el discurso político-educativo en Latinoamérica, en Iberoamérica, que cuando se refieren a las tecnologías, ¿sí?, inmediatamente las asocian con cobertura, equidad y calidad, pero eso no sucede, porque solamente está en el discurso, ¿sí?, en el discurso político-educativo. Ahora, ¿qué es lo esperanzador en este discurso educativo? Es que sí es probable, ¿sí?, que sí es probable alcanzar la cobertura, la equidad, la calidad, no solamente eso, sino la inclusión educativa a través del empleo de tecnología. Pero hay que tomarle el pulso a eso. Hay que dar resultados en función a esto, con el empleo de tecnología. La segunda visión miope. La innovación en educación es un producto, ¿no? O sea, pensamos en la innovación de manera acotada, de manera muy, muy limitada. Pues es una visión miope porque desde la teoría del procesamiento humano de la información podemos entender que la innovación se puede dar en tres momentos. Se puede dar en insumos, en procesos y en productos. Y no solamente pensar en la innovación como un producto, ¿ok? Vamos a dar una mirada rápida a cada uno de esos. Por ejemplo, si yo pienso en innovar insumos, pues ahí tienen una lista de todos los insumos que podríamos innovar en educación. ¿Qué quieren que innovemos? A los facilitadores, a los gestores, quieren que innovemos los espacios educativos, los modelos o modalidades educativas. Cuidado con eso, una cosa es un modelo educativo y otra cosa es una modalidad educativa. Nos enfrascamos con diciendo e-learning, be-learning y m-learning, y esos son modalidades educativas, ¿no? ¿O qué quieren? Por ejemplo, los diseños curriculares, ¿sí? ¿Quieren que innovemos los insumos a través de los diseños curriculares? Ok, yo tomé eso como ejemplo, nada más para compartirles lo siguiente. Si nosotros leemos esto, así a golpe de vista, decimos, voy a repetirlo, no acostumbro a hacerlo, pero bueno, ahora no tengo a alguien que me ayude a leerlo en voz alta, pero lo que dice ahí, ¿sí?, lo que dice ahí acerca de los diseños curriculares, ¿qué les parece esto? ¿Se les hace que esto sea vigente? Esta expresión de que los diseños curriculares solo son acumulaciones de temas y materias desarticuladas y que solamente inducen a la memorización de hechos y conceptos, sin estimular la parte cognitiva de nuestros estudiantes. Si alguien me dice que le parece vigente esta idea, pues bueno, les puedo decir que esto yo lo escribí en 1997 y lo publiqué en esta revista, ¿sí?,
que se llama Sociedad Académica y que llevó por título La educación y el desarrollo de habilidades cognitivas, 1997. ¿Ok? Entonces, vayamos a la otra fase. Digamos, no vamos a innovar insumos, innovemos procesos. ¿Qué procesos quieren que innovemos? ¿Los académicos, los didácticos, los tecnológicos? Y yo tomé uno, el de gestión, por ejemplo. ¿Sí? Innovemos los procesos de gestión institucional, gestión escolar, gestión académica. ¿Ok? Y traigo a la reflexión a este estupendo pensador también, que es el señor Everett Rogers, que hace 58 años, en su libro La difusión de las innovaciones, nos hizo pensar en relación con esto, ¿no? Nosotros queremos innovar un proceso, por ejemplo, la gestión. Pues Everett Rogers nos decía, te tengo una mala noticia. Si tú te vas a meter a innovar, un gran porcentaje de las personas que están involucradas con la gestión se van a resistir al cambio. Van a tener resistencia a la innovación. Por lo menos el 50% de las personas. Hay algunas, un porcentaje reducido, 15%, 16%, que van a abrazar la innovación de manera inmediata, pero el resto van a demostrar resistencia a la transformación, resistencia al cambio. ¿Ok? Entonces, cualquier tipo de innovación debe de tener presente este factor y cómo se va a sortear ese factor, sobre todo en el campo educativo. Pues bueno, también, curiosamente, en 1997 hablé de Everett Rogers en otra revista, acerca de la innovación en las organizaciones. ¿Sí? Pensemos ahora en los productos. Ok, no quiero innovar insumos ni procesos, quiero innovar productos en la educación. ¿Qué quieres innovar? ¿O qué pretendemos innovar? Los perfiles de egreso, las competencias, la colaboración, la cognición, los planes de vida y carrera. Me quedo con el aprendizaje, el pensamiento y la cognición y el desarrollo comunitario. Me quedo con esos tres elementos. ¿Cómo podría yo hacer desde la tecnología para incidir en los productos de manera innovadora? Y bueno, también traigo como ejemplo algo que sucedió en una comunidad rural, ¿sí? Una comunidad rural en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, en Ciudad de México, en México como país, en donde un profesor se topó con que tenía que enseñarle las partes de una computadora a sus estudiantes, ¿no? Y no tenía cómo, porque no tenía una computadora, porque estaba en una zona privada socioculturalmente hablando. ¿Y qué hizo el profesor? Se llama Julián Sakuma. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, busquen su historia, es inspiradora, altamente inspiradora. Lo que hizo el profesor dijo, no tengo computadora, pero la puedo crear. Y lo que hizo, se puso a construir, ¿no? Se puso a construir su computadora con madera, con cartoncillo, con unicel, ¿sí? Y armó las diferentes partes de la computadora para enseñarles a sus estudiantes la computadora. Por ahí se enteró algún periodista, o sea, le llamó la atención acerca de lo que estaba haciendo, y un tanto en broma, pero broma, pues digamos que muy, muy maquiavélica, decían que cómo funcionaban sus computadoras de cartón, ¿no? Y el profesor volteó y dijo que muy bien, que funcionaban muy bien sus computadoras porque permitían estimular la imaginación y el pensamiento creativo de sus estudiantes. Caray, eso se llama proactividad. El profesor le enseñó las diferentes partes y los gobiernos, ¿sí?, municipal, estatal, federal, se enteraron de lo que hizo el profesor y ya no les puedo decir cuál fue el final de la historia porque seguramente se la imaginarán. ¿Sí? Los diferentes gobiernos pues llegaron a la escuela y equiparon, ¿sí?, espectacularmente la escuela con equipo de cómputo, pero aquí, si se dan cuenta, ¿sí?, si quiso combinar aprendizaje, pensamiento y desarrollo comunitario, no necesitó de tecnología, ¿sí?, necesitó de prospectiva.
Hace años, en el 2010, me pusieron el micrófono en un periódico de circulación nacional en México, se llama Reforma, y les decía que no era suficiente. Esto salió en primera plana hace ya más de 10 años, hace 11 años. Les decía que no era suficiente con dotar a las escuelas de computadoras, que necesitábamos una estrategia digital en México. Al paso de los años, el año pasado, la Ley General de Educación incluye, la Ley General de Educación en México incluye en su capítulo 11 acerca del empleo de las TICAD en la formación, ¿sí? En la formación educativa. Después de tanto insistir, con esto no quiero decir, bueno, gracias a que el doctor Edel dijo, no, o sea, no, sería petulante de mi parte, pero varios de los que abogamos por tener una agenda digital, finalmente lo logramos. El Senado aprobó una agenda digital educativa, ahora hay que vigilar que se cumpla esa agenda digital educativa. Por lo menos ya estamos amparados, ¿sí? En ese sentido, para utilizar de manera deliberada la tecnología en el aprendizaje escolar. Es cierto, al parecer, cuando yo veo el caso del profesor Sakuma, al parecer que existen más espectadores que creadores de transformaciones educativas, ¿no? Es más fácil comprar la tecnología, es menos difícil ponernos a pensar de qué manera nosotros podemos llevar el acto de la creatividad al salón de clase y transmitir los conocimientos, el aprendizaje. La tercera mirada miope que tenemos al respecto de la innovación es de que la innovación se concreta en los individuos. Se va a dar una innovación en la función que alguien piense algo distinto o piense algo diferente y se puede implementar. Terrible error. Ahí tenemos el gran efecto que han tenido las redes sociales. Las redes sociales nos han permitido la emancipación, ¿sí? La organización, la sinergia social, ¿sí? ¿Y quién pone en tela de juicio? A golpe de tweets han caído gobiernos, ¿sí? Y con esto no es una invitación a salir y a tuitear en contra del gobierno, no, es una invitación para continuar organizándonos comunitaria y socialmente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es de un individuo. El acto innovador, el acto creativo, no solamente nace en un individuo, nace también en los colectivos. ¿De acuerdo? Nuestra tercera mirada miope de la innovación, que es innovar es crear algo nuevo, ¿no? Si no creamos algo nuevo, entonces no estamos innovando. ¿Ok? Gracias a esta mirada miope han salido personajes como el que tienen en pantalla, que es el señor Prensky. Ahí en 2001 se le ocurrió salir con un artículo que ni siquiera estaba en una revista científica, estaba en una revista de divulgación, y lo tituló Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales. Lo curioso del asunto es que el mundo se lo compró. Le compró a Prensky lo de nativos digitales e inmigrantes digitales, y que esas aseveraciones no tenían fundamento científico, no tienen fundamento científico. A la fecha seguimos hablando, ¿sí? Seguimos escuchando hablar de los nativos digitales, cuando no hay un sustento. Digo, caray, pues entonces un digital, con esta construcción de conceptos, digo, pues un nativo digital es un niño que nace, ¿no? Ahí nos encanta que nos digan la generación de los millennials, de la generación Z, como si fueran los horóscopos, o hablar de los teléfonos inteligentes como dispositivos nómadas, ¿no? Yo digo, bueno, pues si esto es un dispositivo nómada, ¿no? El teléfono, pues también los biberones son dispositivos nómadas, ¿sí? Son denominaciones superfluas, sin sentido, sin fundamento académico, pero el problema no es ese, que alguien salga y dé una definición X, sino que le compremos la idea, y lo peor es que actuemos en función de esa idea. Estos típicos constructos, como les decía, de nativo digital o dispositivos nómadas, carecen de fundamento científico. Lo mismo esto de que las redes sociales dictarán el destino de los gobiernos, o que Internet trazará el rumbo de la humanidad.
Eso va a depender de nosotros. Son herramientas, son recursos, son medios. Por eso es mediación tecnológica. El foco no está en la tecnología, el foco está en el aprendizaje. Al menos en educación. Yo hice, digamos que ahí con un contraargumento en algún momento cuando salió esto de Prensky, y dije, caray, pues a mí no me digas inmigrante digital, ¿no? Por lo menos dime turista digital. Y lo coloqué en un capítulo que lo denominé de esa manera, que es los territorios del aprendizaje móvil de la tribu del pulgar o turista digital. En este libro que realicé con mi colega de la Universidad Veracruzana y que denominamos territorios de la educación, mediación y aprendizaje en ambientes de innovación. ¿Ok? Imagínense que ahorita nos dijeran amigos dominicanos, bienvenidos al 2050. Que en este momento, no sé, por alguna posibilidad, pudiéramos estar en el año 2050. ¿Qué escenarios visualizarían para la educación? ¿Qué contexto visualizan para el 2050? No está lejos, ¿eh? ¿Sí? Estamos a 29 años desde 2050. Vengo en oferta. Poco tiempo para visualizar la educación en República Dominicana, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Sí? ¿Qué variables van a facilitar el cambio? En ese contexto que pensamos, en ese escenario, ¿cuáles serían los factores que podrían facilitar la transformación educativa en la República Dominicana? Piénsenlo, razónenlo, visualícenlo. ¿Qué variables obstaculizarían el cambio? Lo contrario, pensamos en aquellas condiciones que podrían entorpecerlo. ¿Qué condiciones podrían obstaculizar la transformación educativa dominicana? Pero la resistencia al cambio, fíjense bien, no sería el único obstáculo para la innovación. ¿Sí? La innovación en sí misma podría serlo. Qué curioso, ¿no? ¿Sí? Que la innovación podría tener una connotación negativa. Pues sí la tiene porque cuando la disrupción ocasionada por la propia innovación se sale del territorio de la innovación, ingresa a una parte disfuncional. Yo estoy plagado de ejemplos en la política educativa en México, en donde les puedo decir que la implementación de la tecnología no ha dado resultado. Y les puedo dar 3 o 4 programas, habilidades digitales para todos, enciclomedia, etc., etc. Que como ideas, ¿sí? Como ideas fueron muy innovadoras, muy innovadoras, mal operadas. Entramos al terreno de lo disfuncional. ¿Ok? Entonces, cuando la disrupción, cuando el rompimiento abrupto se sale del territorio de la innovación, nos puede generar un efecto adverso. O sea, simplemente no poder operarlo. Como idea es muy buena, pero no lo puedes operar. ¿Por qué? Porque no te anticipaste, no consideraste la cantidad de variables y factores para la implementación. Ignorar que la innovación adopta muchas formas no siempre es disruptiva, que es romper y reconstruir. Eso conduce al fracaso. ¿Sí? Si no le tomamos el pulso también a la innovación, puede ser que pueda conducir a actos fallidos en la educación. ¿De acuerdo? Los efectos de la innovación también, imagínense como si fuera un tablero virtual en donde ustedes van a apretar, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren saber cuáles van a ser los efectos de la innovación? Toquen en el corto plazo y pregúntense. O sea, ¿cuáles van a ser los efectos de la innovación en el corto plazo? Positivos, pero negativos también. Y hagan lo mismo, pero ahora pensando en el largo plazo. ¿Cuáles serían esos resultados positivos, esas consecuencias positivas y negativas de la innovación que pretendemos implementar en el sistema educativo? Miren, preparados, siempre
me han preguntado, oiga, ¿y estábamos preparados para esta contingencia? ¿Quién estaba preparado para la contingencia sanitaria? Nadie estaba preparado, ninguna institución, incluso las propias universidades que nacieron virtuales no estuvieron al 100% preparadas. Podrán tener tecnología, pero hay otros aspectos, la parte didáctica, la parte pedagógica, la parte logística, la parte administrativa, en donde no estábamos preparados para eso. Tuvimos que apretar el botón B, ¿no? El botón B, que sería, bueno, ¿y cómo atendemos? ¿Sí? ¿Cómo atendemos? ¿Cómo continuamos con los servicios educativos en una contingencia? Y tuvimos que recurrir al currículum por emergencia o desastres. Pero esta fue una contingencia de salud. Yo he repetido en diferentes espacios, no vamos a regresar a la normalidad. O sea, si estamos pensando que vamos a regresar a la normalidad, no es así. Si el contexto cambió, podemos llevar a cabo alguna de las dinámicas sociales que llevamos a cabo, pero en un contexto diferente, distinto. Debemos de ser capaces de beneficiarnos con la experiencia de la contingencia, con la experiencia de la pandemia. Abrazamos en ese contexto, dijimos, bueno, pues vamos a la educación en línea, ¿no? Aquí sufrimos una polarización, que no es otra cosa más que una falla de pensamiento, ¿sí? Dijimos, de la educación presencial, vámonos a la educación en línea, ¿no? O sea, polarizarse, ponerse en alguno de los dos puntos, ¿sí? Ponerse en alguno de los dos puntos es una falla de pensamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar las diferencias que hay entre el paradigma de la presencialidad, eso a lo que estamos acostumbrados en la educación tradicional, que la educación debe de suceder en un lugar específico, en espacios cerrados, con horarios, con ciertas uniformidades, con controles, a diferencia, ¿sí? A diferencia del paradigma de la virtualidad, en donde nos demanda ubicuidad, asincronía, flexibilidad. Estamos en otro paradigma y en algo importantísimo que es el acceso al conocimiento. La gran posibilidad que nos brinda la tecnología para tener, ¿sí? Tener contacto con el conocimiento. ¿Ok? Debemos de reconocer esa gradiente que les decía al principio, en dónde nos colocamos entre presencialidad y virtualidad. No perdamos el foco. O sea, decía, las nuevas tecnologías no representan nuevas formas de aprendizaje. Seguimos aprendiendo de la misma manera. El ser humano aprende equivocándose por ensayo y error, por premio y castigo, aprende con ejemplo, aprende a través del descubrimiento. Esas formas no han cambiado. La tecnología ha cambiado, el ser humano no ha cambiado. ¿Cuál es nuestra dificultad? ¿Cuál es nuestro problema de miopía? Es que la innovación educativa no es producto de la tecnología, sino de la transformación de las prácticas pedagógicas. Y voy al final de mi intervención para escucharles, que será la parte más rica de esta tarde. Miren, un escenario educativo con y sin contingencia para poder transitar a la innovación, ¿sí? Para poder transitar a la hibridación, necesita conjugar prospectiva, creatividad, pero también expertise académica, la expertise de los académicos, mediación tecnológica, que seamos flexibles curricularmente, tener claro los propósitos cognitivos y sociales. ¿Cómo lograrlo? ¿Sí? ¿Cómo lograrlo? Lo que tenemos enfrente, ¿sí? Se debe de llamar rediseño educativo. Necesitamos movilizarnos a un rediseño educativo. ¿Para qué? Para transitar a las modalidades híbridas. Tenemos que pensar en diseño instruccional en línea, ¿sí? No vamos a ser profesionales diseñando en entornos virtuales. No, aquí necesitamos trabajar de manera colaborativa. El experto en contenidos es experto en contenidos. No tiene por qué diseñar contenidos digitales, porque esa no es su destreza. Lo que tiene que hacer es colaborar con ese y con otros expertos para poder diseñar las experiencias educativas en línea. Y algo que tenemos en el mediano plazo, esto, digo, permítanme decirlo, el rediseño era para ayer, ¿no? Y para pasado mañana, en el tiempo, por ponerlo analógicamente, está el rediseño curricular. Las universidades estamos trastocadas desde antes de la pandemia.
¿sí? Necesitamos repensar nuestras funciones, necesitamos repensar nuestra visión, nuestra misión, ¿sí? Para poder diseñar nuevos escenarios y nuevas profesiones, ¿sí? La universidad se ha quedado ahí, ¿no? En la época de las cavernas. Necesitamos evolucionar en eso. Les agradezco muchísimo su atención. Me encantará escucharles. Les dejo ahí mi correo electrónico. Quedo a sus órdenes y un placer compartir con ustedes este gran tema. Quedo a sus órdenes. Ok, doctor, muchas gracias. Realmente nosotros vamos a aprovechar este momento para agradecer a todas esas personas que se encuentran conectadas en nuestras plataformas. Y hay muchas preguntas que quieren hacerle a usted, pero hemos seleccionado algunas por cuestión de tiempo. Y tenemos una aquí que dice, ¿cuáles son los retos que enfrenta la educación en torno a la tecnología? Los retos, pues ya se los mencioné en el discurso político. Vamos a traerlo del discurso político educativo y vamos a hacerlo realidad. Calidad, cobertura, inclusión, equidad. ¿Cómo podemos nosotros? Esos son los retos que tiene la tecnología en todas las instituciones educativas. ¿De qué manera implementamos la tecnología, usamos la tecnología para alcanzar esto, ¿no? Para alcanzar la cobertura, un mayor número de posibilidades a los estudiantes, con todas las modalidades educativas que les podemos ofrecer, con pandemia o sin pandemia, ¿no? O sea, si a mí alguien me hubiera dicho que una pandemia iba a poner en primera línea a la tecnología, no lo hubiera creído, ¿eh? Tengo 30 años trabajando en esto y siempre había escuchado hablar que la educación en línea, educación a distancia, era una educación de segunda. Por el amor de Yahvé, no quiero pasar otros 30 años, si es que vivo, escuchando lo mismo, ¿no? No es posible, tenemos que capitalizar eso. Ahí están los retos de la tecnología. Perfecto. Y tengo una pregunta aquí muy interesante. A pesar que usted no es de la República Dominicana, pero alguien nos escribe que cómo percibe usted a la República Dominicana en torno a la innovación educativa. Yo observo a su país como un país pujante, como un país interesado en la transformación, como un país que se está moviendo a la innovación, que ha despertado o está despertando a la innovación, y va a ser muy interesante su desarrollo, ¿sí? Siempre y cuando lleven un desarrollo deliberado, intencional, dirigido. Pero el principal elemento ya lo tienen, ¿eh? O sea, han puesto su visión, han puesto su foco en la innovación, en la transformación, y aquí echar para atrás ni para agarrar impulso, ¿eh? Mi recomendación es continúen con ese mismo empeño, con esa misma visión, y ustedes mismos serán capaces de sorprenderse con el avance que podrán tener como nación. Y se los digo con mucho cariño. Perfecto, doctor. Y tengo la última pregunta que dice, ¿cómo lograr la cobertura en un entorno de pobreza en nuestros países, en los diferentes países? Cuando este tema lo asociamos a la tecnología, invariablemente dice, bueno, ¿y cómo puedo evolucionar si no tengo conexión a Internet? O mi conexión a Internet, estoy en una zona de privada. Sí, porque el razonamiento en la innovación, estoy pensando en la educación online, pero no estoy pensando en la educación offline, la educación fuera de línea, que son otros modelos educativos con los cuales hay que pensar. La innovación no se trata solamente de manejar tecnología, sino de manejar nuevos modelos, nuevas modalidades educativas que atiendan esos espacios de privados, socioculturalmente hablando. Lo curioso de este asunto es que en los razonamientos de las naciones, y yo voy a ser muy respetuoso, la tecnología se pone en donde menos se utiliza, en donde menos se necesita, ¿sí? Y esto debe de ser al revés. En las zonas más deprivadas, ahí es donde tiene que estar el desarrollo tecnológico, para apoyar esas comunidades, no al revés. En las zonas urbanas, en las zonas metropolitanas, ¿no? Esto debe de ser al revés. Entonces, aquí como que tenemos el paradigma invertido en ese sentido. Pero, pues bueno, digo, no nos alcanzaría
el tiempo, pero se puede desarrollar, digamos, hasta todo un curso taller para ponernos a pensar en escenarios disruptivos en zonas deprivadas socioculturalmente hablando. Y se van a sorprender de la cantidad de opciones o de alternativas que hay al margen de la tecnología. Perfecto. Entonces, doctor, aquí yo tengo que muchos participantes me están preguntando que cómo tienen acceso a sus libros, que cómo pueden llegar a obtener esos libros que ya usted ha escrito. Miren, si gustan, algo que a mí siempre me ha encantado es la idea de compartir la producción que hace uno, no ponerla cerrada ni cuota. Entonces, en la página institucional, en donde yo laboro en la Universidad Veracruzana, si ustedes teclean www.v.universidadveracruzana.mx personal, /REDEL, /publicaciones, ¿sí? Lo puse en el chat, ¿no? Para compartirlo con todos. Si ustedes ingresan ahí, ustedes van a tener acceso no solamente a los libros, a los capítulos de los libros, a los artículos en forma abierta, ¿sí? Y en dado caso que alguno de ellos, fíjense lo que les estoy diciendo y se los digo con mucho cariño, el negocio de las editoriales es vender libros, pero en el caso de que se interesen por alguno de los libros, con toda confianza escríbanme y díganme, doctor, estoy interesado en su libro, y yo a vuelta del correo electrónico se los comparto sin ningún problema. Perfecto, doctor. Y para cerrar ya esta importante noche, vamos a cerrar con esta pregunta que dice, ¿qué recomienda usted a los diferentes gestores de educación superior para que estos puedan innovar? Bueno, es una pregunta. Hay que comunitariamente ponerse en ejercicios reflexivos, teórico-prácticos con la comunidad. Hay que hacer sinergia con la comunidad educativa. No es el gestor el que va a tener la idea innovadora y la va a desarrollar, es el colectivo en el cual se debe de apoyar, en un ejercicio comunitario de prospectiva, porque además, ¿sí?, para la prospectiva hay técnicas específicas para poder desarrollarlo. A veces pensamos que necesitamos tener un cerebro privilegiado para ser prospectivo, y no es así. Si tú tienes la estrategia para hacerlo, puedes pensar, puedes tener miradas de futuro, ¿no? Entonces, la recomendación es trabajo colaborativo con su comunidad académica para prospectar el futuro. Perfecto. Entonces, doctor, nosotros en nombre del Centro de Formación de Investigación Dominicano queremos agradecerle esta gentileza que usted tuvo de compartir con todos nosotros y con nuestros participantes de la República Dominicana sus importantes experiencias. De verdad que queremos agradecerle en nombre de todos nuestro equipo por esa gentileza que usted tuvo de contar esta noche, de participar con nosotros y de poder compartir todas esas experiencias. De verdad que desde aquí un fuerte abrazo desde la República Dominicana, y ya estaremos en contacto para poder compartir otras importantes conferencias con todo nuestro público. De verdad que muy buenas noches. Margaret, el honor es todo mío, y reciban un fuerte abrazo a la distancia desde México. Perfecto. Entonces nosotros queremos agradecer a todas esas personas que estuvieron en sintonía con nosotros, y le invitamos a que entren a nuestra página web para que puedan ver unos cursos que ya nosotros tenemos colgados. Le voy a dar un adelanto donde nosotros vamos a poder impartir un curso de gestión impositiva, curso básico de lengua de señas y un curso básico de Excel. Entonces, todas las personas que estén interesadas pueden ingresar a nuestra página web para que puedan ver esos cursos que de verdad van a estar impartiéndose para que todos nosotros podamos compartir, podamos ampliar nuestros conocimientos. Ha sido una noche maravillosa. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con todos nosotros. Muy buenas noches. Luego.